Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. En este punto ya hemos visto lo que es el estrés. Lo hemos definido desde la medicina y también desde la psicología. Además, hemos visto algunos modelos explicativos y su aplicación en el mundo del trabajo. No obstante, lo que aún no vemos son los síntomas, aquellos elementos a los cuales debemos prestar atención, ya sea en nosotros mismos como también en otras personas, que pueden ser una señal de alerta respecto a estar experimentando estrés. Pues entonces, ¿qué es lo que veremos en el día de hoy? Veremos los principales síntomas del estrés desde la perspectiva cognitiva, emocional, física y conductual. Veremos también las principales características del estrés psicológico. Y por último, estableceremos el proceso del estrés laboral desde una perspectiva general. Según Ana Varela, en su obra Gestión del estrés laboral del año 2020, podemos catalogar los síntomas del estrés en 4 grandes dimensiones. La primera, la cognitiva, la segunda, la emocional, la tercera, la física y la cuarta, la conductual. Respecto a la cognitiva, hay ciertos elementos que nos pueden señalar de que estamos experimentando estrés, los cuales afectan principalmente a nuestra forma de pensar. Podemos detectar que hay ciertos elementos que no están funcionando del todo bien. Por ejemplo, podría existir pérdida de memoria, desde situaciones tales como perdón, no te estaba prestando atención, no sé qué es lo que me dijiste, y yo sé que escuché a esa persona, pero realmente no recuerdo lo que me dijo, hasta casos mucho más graves, tales como una pérdida de memoria total respecto de una ventana temporal mucho mayor, que pueden ser minutos, horas o inclusive días. También pueden existir dificultades para concentrarnos. Nos cuesta enfocar la atención incluso en situaciones cotidianas, situaciones a las que incluso estamos acostumbrados. Nos cuesta centrarnos, cuesta hacer nuestras tareas habituales, no solo en el trabajo, por cierto, sino en nuestra vida diaria. Otro elemento característico del estrés es que genera una distorsión en la forma en que vemos las cosas. Si bien puede ser una característica más propia de la depresión, eso no quiere decir que ante un elevado nivel de estrés no podamos experimentar esta suerte de filtro con la cual vemos solo los aspectos negativos. En ese marco también puede haber presencia de pensamientos ansiosos y apresurados. Vale decir, me adelanto a una posible situación ante la cual no tengo todos los elementos para pronosticar un determinado resultado. Por último, existe esta sensación de preocupación constante. Puede que no necesariamente frente a algo muy definido. También puede ser una preocupación de tipo más nebulosa, no muy clara. Siento esto de que estoy constantemente pensando y preocupado por otra cosa, pero no tendría toda la claridad para decir qué. La segunda gran categoría, la emocional, presenta una serie de elementos que también pueden ser confundidos con cuadros similares, pero que de todas formas es muy importante tener a la vista. Primero, cambios de humor. Cuando noto que algo en mi forma habitual de ser no encaja, que quizás ando con más tristeza o frustración de lo habitual, por ejemplo. Segundo, también existe mucha probabilidad de estar irritable, de tener una barrera de activación mucho menor en comparación con otro tipo de situaciones. Hoy me molesto con más facilidad que ayer ante algo que quizás por sí mismo no es muy relevante. También existe esta sensación de agitación, como si estuviera constantemente haciendo ejercicio o como que vengo de estar corriendo. Por esto mismo, hay una dificultad muy marcada para relajarnos, para disminuir la actividad, tanto física, la agitación, estas palpitaciones, como también en el nivel psicológico, donde en nuestra mente se pasan muchos pensamientos diferentes. También podemos sentirnos muy abrumados, que la situación nos desborda, que nuestras herramientas, los recursos de los cuales disponemos no son suficientes para afrontar la situación o la demanda, a propósito de lo que vimos en episodios anteriores. Esto puede ir acompañado de una sensación de soledad y de aislamiento, que de a poco percibo que no mucha gente me entiende, no mucha gente me acompaña, que no hay una real comprensión a lo que estoy viviendo, a lo que estoy experimentando. En última instancia, si todo esto se junta y se potencia, puede llevar también a sensaciones de infelicidad, tristeza y rabia. La tercera dimensión, la física, sea quizás la que nos resulta más fácil de identificar. En primer lugar, y que es muy común, son los dolores de cabeza, de espalda o también de estómago.
En el caso del primero, el dolor de cabeza, puede usualmente ser de características más propias de una jaqueca o de una migraña. Por lo mismo, no es tan raro que esa misma persona pueda experimentar náuseas y mareos a propósito de estos dolores de cabeza más intensos. En casos aún más extremos, pueden haber dolores en el pecho, muchas palpitaciones, esta sensación de una gran taquicardia, de que el corazón se me va a salir. En algunas personas puede haber aumento en la frecuencia con la que experimentan enfermedades respiratorias, especialmente aquellas vinculadas con el asma, también alergias, dermatitis, heridas en la piel, eczemas, ese tipo de cosas. Por último, en la cuarta dimensión, la conductual, hay dos elementos que muy fácilmente pueden verse alterados: los hábitos de alimentación y el sueño. En ambos casos, puede ser que exista un aumento o una disminución, tanto de la cantidad de comida como de las horas de sueño que dedico. También existen conductas más marcadas de aislarme del resto. No quiero vincularme con la gente con la que usualmente me vinculo. Aún menos, por cierto, con la gente que puede no ser del todo de mi agrado, pero que me veo forzado a relacionarme, especialmente en los espacios de trabajo. Sin embargo, si esta conducta de aislamiento se da con nuestras familias o nuestras amistades más cercanas, sí puede ser una de las principales señas de que estamos experimentando estrés. Además, en espacios de trabajo puede haber una dificultad para afrontar las responsabilidades propias de nuestro cargo, y en casos aún más extremos puede haber abuso de estupefacientes, tales como drogas o alcohol. Hasta el momento hemos hablado del estrés desde una perspectiva más general. Sin embargo, llegado a este punto, y tal y como hemos mencionado en otros episodios, me gustaría centrarme en las características del estrés desde una perspectiva psicológica. Según Rivera, en el año 2010, el estrés psicológico no está determinado ni por el individuo ni por el ambiente en sí mismo, sino por la relación particular que se establece entre ambos. Esto, por cierto, no es novedoso, ya que lo hemos mencionado en capítulos anteriores, pero constituye el elemento central para entender el estrés desde la perspectiva de la psicología. En este sentido, la particularidad de esta relación entre el individuo y el ambiente depende también de la evaluación que realice la persona. Por lo tanto, no todos vamos a ver una situación como amenaza, una sobrecarga o una contradicción. Tal y como dice el nombre de este podcast, la respuesta es depende. Por lo mismo, a los estímulos estresantes del ambiente o externos hay que añadir también a aquellos que proceden de nuestros procesos internos, es decir, que son elaborados por la propia persona. Cuando esto ocurre, la persona experimenta lo que se denomina estrés autogenerado o autoestrés. Esto puede ser muy usual en aquellas situaciones en las cuales le damos muchas vueltas mentalmente a circunstancias de las cuales no tenemos tanta información. Sin embargo, nos apresuramos para sacar conclusiones. ¿Qué quiso decir con ese comentario? ¿Qué significaba esa mirada? ¿Por qué no me hizo llegar el mensaje de la misma forma que al resto? Y así con una serie de situaciones que todos vivimos en el día a día. Por cierto, la respuesta de este estrés es más bien mental. Consiste en procesos internos de naturaleza cognitiva o emocional. En particular me refiero al estrés autogenerado. Ahora bien, si invertimos esfuerzo en tratar de gestionar dicho estrés de naturaleza psicológica y tenemos éxito, la estimulación del aparato mental puede prevenir la activación de los sistemas fisiológicos de respuesta al estrés. Como dice el dicho, mente sobre cuerpo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En la medida que procesemos las cosas de una forma adecuada, hagamos uso de nuestros recursos, de nuestras herramientas, reflexionemos también sobre aquello que estamos experimentando, podemos disminuir o evitar las probabilidades de que nuestro cuerpo active respuestas de estrés. Las respuestas de estrés, por cierto, las de tipo fisiológica, como por ejemplo este aumento de las palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza, dolor de estómago. Por tanto, si tomamos todo esto que hemos mencionado y tuviésemos que trazar una especie de línea para entender cómo funciona el estrés, lo primero que tendríamos que dibujar como punto de inicio es que el estrés se produce cuando existe una discrepancia entre las demandas y los recursos que yo tengo para enfrentar dichas demandas. Insisto que con esto no estoy diciendo nada nuevo o nada que no hayamos visto en otros episodios. Si existe esta discrepancia, este desequilibrio, existen muchas posibilidades de que se perciba estrés. Cuando percibo ese estrés, yo puedo activar las estrategias de afrontamiento que tengo, es decir, cómo me enfrento yo ante esta situación. Dependiendo de cómo la aborde, existen distintos tipos de respuestas cognitivas, afectivas, actitudinales, conductuales y fisiológicas que se pueden gatillar. Si eventualmente, a pesar de todo el análisis y reflexión que yo realice, el estrés se apodera de mí, por decirlo de una forma, aumentan las probabilidades de que yo experimente problemas de salud, tanto físicos como psicológicos.
Además, dependiendo de la agudeza y la temporalidad del episodio de estrés, hay más chances de que viva situaciones negativas y perjudiciales, tanto a nivel personal como laboral, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, abandono de mis responsabilidades, abandonar mi trabajo, separación o divorcio de mi pareja, aumento de accidentes laborales, deterioro de la calidad de vida en general, abuso de sustancias, drogas, alcohol, etc. No obstante, si la situación es muy extrema, también aumentan las probabilidades de tener ideas e intentos de suicidio. Por lo mismo, el experimentar estrés no es un juego. Tampoco debiera constituir una especie de medalla, especialmente en espacios de trabajo en los cuales se convierte casi en un premio que indica la capacidad que tiene una persona para ser exitosa en ese trabajo. Esto por supuesto que implica dejar un poco de lado las consecuencias que produce el estrés, tanto a corto, mediano y largo plazo en nuestro cuerpo, pero también en nuestra psiquis, lo cual por cierto es muy peligroso, porque los efectos en nuestra salud son reales. Hay una pila de evidencia que demuestra que el estrés genera efectos reales en las personas, tanto a nivel físico como mental. Entonces, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos obtener de todo esto? Primero, los problemas de salud, tanto los físicos como los psicológicos, se producen una vez el estrés ya está presente. Esto quiere decir que sentimos sus efectos una vez ya está instalado. Por lo tanto, cualquier respuesta que podamos generar, comillas, ya es tarde, ya que el estrés ya está presente, el malestar, etc. Pero esto a su vez puede facilitar la descripción y análisis de los síntomas, ya que el estrés se puede manifestar de muchas formas. Si bien cada síntoma por sí mismo puede ser inespecífico, por ejemplo, este dolor de cabeza que mencionábamos en algún momento, es importante considerar las diferentes dimensiones para realizar una lectura adecuada y por ende ser capaces de gestionar dichos síntomas. Con esto quiero decir que el síntoma en sí mismo puede no significar mucho, pero si junto este síntoma de tipo emocional con este de tipo conductual, con este de tipo cognitivo, quizás ya podríamos estar hablando de que la persona está experimentando un cuadro de estrés importante que está afectando su vida cotidiana. Esto puede ser más difícil de asimilar y de comprender en el caso del estrés psicológico, ya que requiere la evaluación del individuo. Cada quien puede evaluar una situación como estresante o no, ya que no todas las personas la vemos de la misma forma. Sin embargo, y a pesar de que esto es cierto, no deja de ser menos importante tener la capacidad de comprender que así como puede que para mí esto no sea estresante, para la persona que tengo al frente quizás sí lo sea. Por lo tanto, el aprender a ver las situaciones desde una perspectiva diferente nos va a ayudar no solo a entender a la persona que tenemos a nuestro lado, sino también, en última instancia, nos va a permitir aprender a gestionar de mejor forma nuestro propio estrés. Tema que, por cierto, vamos a abordar como corresponde en su propio episodio más adelante. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.